Yo solo sé que Dios decir es bueno, es muy pobre. De veras, tenemos una pobreza en nuestro léxico, lamentablemente por el pecado de Adán y Eva. Nos robaron el léxico con el cual Dios nos creó. En nuestro léxico no existía la maldad. En nuestra mente era pura. Y lo único que existía era Él. Pero nos arruinaron. Pero ya llegó a nuestra vida el que nos está restaurando. Entonces Dios es más que bueno. Más que bueno. Aleluya. Yo estoy aquí para que no piense que me morí. Para que si a alguno se le cruzó el pensamiento que yo pequé, no. Desde que Cristo llegó a mi vida, Él me ha sostenido. Está bien. Descendí porque tengo que adelantarles algo que el Señor me ha estado dando y que lo tengo pero hoy tan claro y tan vivo. Porque a mí el Señor me dio una orden y no sabía qué era lo que iba a acontecer, pero me dijo el Señor: vas a subir al monte con Isaac y vas a bajar con Isaac. Y yo estoy bajando, ya tengo a mi Isaac allá. Y espero que el Señor, que el proceso de estar donde estamos termine esta semana, si así lo quiere Él. Porque si a mí me hubieran dicho que todo este proceso estaba dentro del apostolado, yo digo, no, me quedo como pastor. Pero como no es del que quiere, tampoco del que corre, sino de Él que tiene misericordia. Muy bien, entonces vamos a leer un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Verso 46. Es el Señor regresando a Caná de Galilea. Aleluya. Los pasajes son bien proféticos, pero un día les dije que por medio de la fe nos pusiéramos en el Espíritu, por medio de la fe, porque nuestro razonamiento nos roba. Dios
siempre he hablado de espíritu a espíritu. Siempre. Siempre. Somos nosotros quienes a veces somos más razonamiento que espíritu. Y por ello, cuando nos acontecen lo que corresponde al proceso, nos asustamos. Pero ya lo teníamos en el Espíritu. Entonces ya el Espíritu Santo lo que tiene que hacer es sencillamente decir, vamos a quitar, vamos a anular por un momento tu razonamiento, porque tu razonamiento y el mío puede ser en un momento loco razonamiento. Porque está pegando por acá, está pegando por acá. Y cuando Él viene y lo anula y nos recuerda, ¿verdad? Nos recuerda. Entonces nos damos cuenta que Él se había adelantado y nos había hecho llegar el conocimiento, pero los distractores no nos robaron el conocimiento, sino hicieron que no atendiéramos el conocimiento que nos hizo llegar. Algunas veces distractores, no encuentro trabajo. Y a lo mejor el Señor no quiere que trabajes en ese momento y que le prestes atención a lo que Él depositó en tu espíritu. Pero como no lo entendemos y como la presión en la casa se pone fuerte, porque entonces la señora dice, o traes que comer o te vas. Y la señora se convierte ni siquiera en águila, en chunta, digo yo. Es porque no se entiende el lenguaje del Espíritu. Pero, ¿cómo haría usted? Bueno, la dicha de Elías fue no tener esposa, ¿verdad? Pero, ¿cómo haría usted con un Elías que le habla el Señor y le dice, vete al arroyo de Querib? Ya cerró los cielos por órdenes del Señor. Ahora le dice, vete al arroyo de Querib. Él no lo razonó. Dios habla de espíritu a espíritu. Y cuando entendemos a Dios en el espíritu, no razonamos, actuamos. Dígale a su hermano, ya no razonemos, actuemos. No he leído ni el pasaje, pero es que tengo que poner esto al descubierto, porque mi victoria y tu victoria podemos llamarla nuestra victoria. Aleluya. Ustedes no lo saben, pero cuando hermano Pedro llamó a los ancianos e hicieron la oración, ¿qué hicieron? Dios hizo su operación. Yo iba a llegar a la mañana siguiente con una exhortación, me levantó el Señor muy temprano, iba a llegar con la exhortación. Y cuando llegué, nuestro hermano Daniel estaba riéndose. Le cuento, ya no leí la exhortación. Estaba riéndose. Y un día antes el Señor, en la oración que me puso a decir, hoy lloramos, mañana reiremos. Y al otro día yo estaba riendo con él. Yo me uní a su gozo de él, me uní yo.
¿Y qué pasó? Le digo, ¿qué pasó? Le digo, Dios puso su dedo y me soltó. Porque había un orificio pequeño, pero ahí se estaba saliendo el líquido que mantiene al cerebro flotando. Pero ustedes tienen un Dios poderoso. ¡Aleluya! Y entonces me dice, yo en ese momento me puse a orar, me dijo, y vi un destello. ¡Pum! Cuando me lo dijo, ya estuvo. Y después el Señor le explicó a él que él puso su dedo donde el hombre no puede llegar. Tu Dios y mi Dios llegó. ¡Aleluya! Precioso. ¡Aleluya! Entonces ahora yo tristeza no tengo. No, me conmueve verlos a ustedes. Que me están esperando abajo, pero yo tengo que traer al cielo también. Aleluya. Entonces, yo aquí tras este púlpito he dicho muchas verdades. Muchas verdades. Y entre esas verdades he dicho varias veces que Dios abre caminos donde nosotros no los vemos. Dios obra maravillas donde tú crees que ya no hay soluciones. Él nos sorprende. Entonces hay que estar en el Espíritu. Porque esa oración que Dios les puso a hacer se unió con la oración casi de todas las congregaciones. Y Dios hizo lo que Él quería hacer. Mostrarse a la iglesia. No como un débil Dios, sino como un todopoderoso Dios. Aleluya. Oh Señor. Bueno. El Señor volvió a Caná de Galilea, donde había convertido, esa fue la primera etapa, el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey, era una autoridad, y pertenecía a un reino. Si quiere, en ese momento era el reino romano. En esta posición es reino de Dios, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Eso es caótico. El que no ha vivido eso no sabe. Tal vez dice, pobrecitos, que el Señor los ayude, etc. El gesto, cuando se vive eso, es más agudo, más profundo, porque en la vida de un hijo va la vida de un padre y de una madre, inclusive va la vida de toda una familia. Es increíble. Bueno, pero este aprovechó que Jesús volvió a llegar a Caná. Jesús entonces le dijo, porque primero tenía que hacerle una operación a lo profundo del corazón,
Le dijo, si no veis señales, señales son milagros, y prodigios, no creeréis. ¿Qué esperas ver para creer, iglesia? Si la señal más grande ya se dio, ya lo voy a explicar. El oficial del rey dijo, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. A mí me puso el Señor, porque yo estoy ausente de acá desde que fui a Puerto Barrios. Y estando en Puerto Barrios, el Señor me dijo, en todo Izabal yo tengo un pueblo que rescatar. Ya tengo el pueblo que hay que rescatar y ya tengo al hombre. Entonces tuve que llamar al hermano Matías y sentarlo ahí cerca donde yo estaba. Ahí estaba el hombre y estaba el pueblo, pero el pueblo está ahí. Pero solo quiero contar esto. Y entonces en ese momento yo no quise pedir lo que pedí al otro día. El otro día estaba sentado conmigo y le dije, ve y me traes una botellita de aceite grande. Y él la fue a traer, y cuando estaba ahí le dijo, junta tus manos. Voy a concluir lo que me ordenó el Señor. Yo no razono, yo actúo. Y le derramé la botellita. Derramé en sus manos. Y oí al Señor por su espíritu y me dijo, ahora dile que vaya a ponerle las manos a los que él sienta. Y le dije, mira, anda a ponerle las manos ahora al que tú sientas. Así, no le dije, dice el Señor, no, anda. Y cuando él se levantó y empezó a accionar, el Espíritu me dijo, esa es la manera como tú sabes que él cree en él. Si tú no aprendes a accionar, no me digas que crees. Si escuchas una palabra y te llega a las profundidades de tu ser y suspiras fuerte y haces como que estás chupando membrillo o limón, eso no es lo que el Señor quiere. Dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba, porque tuvo que subirla, mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. El Señor no habla por hablar. Todo lo que acá está escrito como palabra del Señor tiene cumplimiento. Y mucho de lo que está aquí escrito como palabra del Señor, el Espíritu lo ha grabado en tu espíritu. Pero hay que eliminar lo que te ha estado o viniendo distrayendo por el camino. La iglesia tiene que volver a la posición de ser creyente para que se cumpla la palabra. No te he dicho que si creyeres, verás. Y lo que ves se puede palpar. Porque ellas luego después de ver a Lázaro lo pudieron palpar. Pudieron sentarse a la mesa con él
pudieron cenar, porque dice, verás la gloria de Dios. ¿Y dónde estaba manifestada la gloria de Dios? En Lázaro, porque Lázaro no tenía vida cuando estaba en el sepulcro. Tenía 4 días de haber muerto. Por eso dijo, una de ellas dijo, hiede ya. Esa palabra dicha de otra manera es, no tiene solución. Está consumada. La muerte hizo su operación. Pero el Señor se había anticipado. Hay cosas que preexistencialmente el Señor las declaró para que esas cosas no te alcanzaran y te destruyeran. Y les vino a dar vida cuando Cristo se hizo una realidad en tu ser. Muchas gracias, hermano. Están cómodos ahí quédense. Sin desayuno, pero ahí quédense. Porque si se van a desayunar, se la perdieron toda. Aleluya. Y ahí me sirve mejor. Ahí, porque de repente me arranco. Bueno, aquí me arranco con el que suba. Aleluya. Oiga, ¿qué el Señor se había anticipado a decir, a confesarlo? Acuérdese que está escrito que toda palabra que sale de la boca del Señor, ¿qué trae? Salvación y liberación. Envió su palabra y nos sanó y nos libró de su ruina o de la ruina. Oiga, su palabra es el Señor ya está en ti. Él es la palabra viviente y la palabra ya está en ti. ¿Sabe, hermano? Dejemos de jugar al ser cristiano. Dejemos de jugar con la palabra de Dios. Seamos creyentes de la palabra. Aleluya. Creyentes de la verdad. Entonces, ¿qué hizo primero? Nos salvó. ¿Por qué? Porque nos tenía atrapados el pecado del mundo. Y el pecado del mundo está relacionado con haberle dado las espaldas a Dios. Por eso cuando lo señala, oye, escena del Señor, ¿va? Cuando lo señala, Juan dice, he ahí el Cordero que quita, no que cubre, que quita. Y quitar es borrar. Y quitar es desaparecer. Eso era peor que un tumor. Eso era peor que un cáncer. Eso era peor que una diabetes. Era el pecado que nos mantenía separados de Dios. Y Él dijo, envió su palabra y los salvó primero. Los sanó, dice otra versión, porque era una enfermedad incurable. Pero Él la hizo posible porque Él traía el antídoto. Y el antídoto era su sangre. Aleluya. 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 Sangre preciosa. Sangre inmaculada. Sangre que purifica. Es la única sangre que no, hermano, que no fue rechazada por el Padre. Y sangre es vida. Aleluya. Bendita sangre. Entonces nota, primero nos aplicó el antídoto. Nos sanó. ¿Cuántos son sanos?
Sí, ahí dice claramente que el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. Esa enfermedad, hermano, ya no tiene derechos sobre nosotros. Aleluya, porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Nos alcanzó el favor de nuestro Dios. Dígame una cosa, hermano. Cuando alguien lo ha bendecido a usted con un favor que usted no podía cubrir, usted agradece ese favor. Pero ¿por qué lo olvida en el tiempo? ¿Por qué olvida el favor? Que usted y yo éramos muertos. ¿Qué le hace olvidar el favor? Le dijo el Señor a los hermanos en Galacia: si ustedes corrían bien, ustedes venían sin pensar en X, Y o Z, en circuncidarse, en guardar ritos y ceremoniales de la ley, ustedes venían corriendo bien, porque venían corriendo en el favor de Dios. ¿Por qué se dejaron hechizar? Y solo hechizan o se valen de encantamientos otro tipo de poderes. ¿Por qué dejaron que otros poderes los envolvieran? Les voy a hacer una pregunta, les dijo a ellos, ¿verdad? Eso lo estoy recordando la Biblia. Les voy a hacer una pregunta, dijo: cuando ustedes